el día de a estas alturas yo creo que todos convenimos en que los audios difundidos esta semana en el Congreso de la República, que son protagonizados por el presidente Martín Vizcarra, por supuesto que ameritan una investigación, porque las respuestas públicas o las explicaciones públicas que ha dado el presidente Martín Vizcarra no terminan de explicar realmente cómo es que en medio de una pandemia que supone una crisis económica gravísima, millones sin empleo, decenas de miles de personas muertas, y el presidente con su entorno más cercano dedica esmero, tiempo, horas en lo que aparentemente es coordinar respuestas orquestadas frente a la investigación, y no solamente eso, sino además manipular e incluso borrar pruebas, indicios, registros de las conexiones y las visitas de este personaje, Ricardo Cisneros, polémico y además, hay que decirlo, insignificante en medio de esta coyuntura. No se explica, no se entiende. Ahora, y luego lo que viene es la traición de este círculo cercano, del entorno cercano, de las personas de confianza del presidente Martín Vizcarra, que más parecen enmarcarse en un enfrentamiento intestino entre las dos mujeres que lo asisten, ¿no? Su secretaria personal, Karen Roca, y la secretaria general de Palacio de Gobierno, Miriam Morales, que sabemos ambas, hoy nos hemos enterado, ya no forman parte del staff de Palacio de Gobierno. Lo que revela, y hay que decirlo, la catadura, ¿no es cierto?, del entorno presidencial y la precariedad con la que se gobierna desde Palacio. Lo cierto es que este material ha sido suficiente para promover una moción de vacancia. Todos hemos estado sentados mirando este enfrentamiento entre Ejecutivo y Congreso, una vacancia que podría, a la luz de los últimos hechos, no prosperar, pero que sin embargo deja la credibilidad del presidente de la República muy mellada, y así tendría que gobernar si es que no pasara algo en el futuro inmediato, ¿no es cierto?, en permanente crispación con el Poder Ejecutivo. Y de lo que no se salve el presidente es de todas maneras ir ante la justicia y responder por estos hechos. ¿Quién es quién en estos audios del escándalo? Lorena Ormeño se lo cuenta en el siguiente reportaje. Vamos a empezar de nuevo, vamos a luchar. Era quizá su primer concierto con tanta expectativa y Richard Swing saboreaba su orgásmico momento. Somos peruanos y que viva el Perú. Pero los periodistas eran literalmente un público cautivo, pues en realidad esperaban escucharlo, sí, pero no cantando, sino dando sus descargos. A mí me están utilizando con un solo objetivo: conseguir el poder político mediante un golpe de Estado disfrazado por una vacancia. Richard Cisneros Carballido se autoproclamaba la pieza clave contra un complot, mientras su frágil mascarilla parecía querer escapar de su inflado ego. Esto ha sido una producción, una colusión del congresista Alarcón con el presidente del Congreso. Esta semana, el personaje principal de la novela palaciega, originada por su inexplicable contratación en el Ministerio de Cultura, volvió a cobrar protagonismo tras la difusión de 3 audios con la participación estelar de antiguos y nuevos personajes. El mismo delirante Richard Swing. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. El hombre más poderoso del país, abrazado por las encuestas, pero envuelto en una encrucijada originada por él mismo. Aquí lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados. Y la estrategia es para salir de ellos todos en conjunto. Karen Roca, durante 10 años asistente del presidente, a quien no habría dudado en echar a los leones. Presidente, usted, mire, usted es mi padre. Yo lo considero mi padre. Miriam Morales, secretaria general de Palacio, cuestionada por supuestas contrataciones de su familia en el Estado. Y Miriam, la campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. Mira, tus odios son tu problema. No, no es mi odio. No es mi odio porque usted sabe, presidente. Usted sabe, presidente, que ella es la culpable.
y Edgar Alarcón, el deslucido presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, sindicado como la mano que mece la vacancia. Manuel Merino de Lama, titular del Parlamento, aparecía como sorpresivo invitado especial, en un burdo complot para cortar la cabeza al presidente. Si quieren vacarme, aquí estoy. No voy a renunciar. Yo no me corro. Pero ¿cómo y por qué se grabaron esos audios? Yo quiero que sea que me den mis 10.000 y después traicionarlos. En este primer audio se escucha cómo nuestro presidente de la República estructura cómo se debería responder a la Fiscalía. Le están diciendo, mientan. El último jueves en el Congreso, Edgar Alarcón parecía asqueado, tanto que pocos creerían que él mismo tiene 39 investigaciones por corrupción en su contra, una con un pedido fiscal de 17 años de cárcel por supuesto enriquecimiento ilícito. Si no fuera por la inmunidad parlamentaria, quizá él estaría en un penal. Pero no, la mañana del jueves estaba en el hemiciclo, donde comenzó a gestarse la vacancia o la sedición. Lo que sí solicito por su intermedio, señor presidente, sean las garantías de su vida, de su familia, a la señora Karen Roca, al señor Richard Cisneros. Pero la gravedad de los audios era innegable. No solo se oía el delirante doctor Honores y Causas, Richard Swing. El mismísimo presidente Vizcarra había sido grabado en Palacio de Gobierno por alguien de su entorno más íntimo. ¿Pero qué contienen los audios? ¿Quién los grabó? ¿Y cómo llegaron al Congreso? Todos los efectos sabíamos que lo que estaba registrado y lo que estaba eran los ingresos de Richard Cisneros aquí a Palacio, ¿no? Pero lo que tiene que son cuántos en total. Son 6. 6. No, o sea, yo no sabía de eso. Usted no sabía. Estos son los primeros minutos de un audio grabado el 27 de junio, días antes de que Karen Roca compareciera ante la Fiscalía para explicar 3 visitas no reconocidas de Richard Swing a Palacio de Gobierno. Vizcarra dirigía la reunión en la que participaba también Miriam Morales y otro asesor, aparentemente intentando organizar una sola versión, útil para todos. Uno para Miriam Morales, otro para Karen. Esos 2 son los que están registrados. Estos son los 2 únicos registrados. Tenemos 3 que no. En la práctica se desarrolló. No hay registro de ingreso. Yo, la vez que he reunido con Cisneros, ha sido acá, en esta sala. Nunca lo recibió en mi oficina, ha sido acá. Yo recuerdo, sí, claramente una vez. Y seguramente puede ser una segunda vez. Tendría que ser muy difícil, o sea, pero porque obviamente son reuniones tan intrascendentes, ahora son relevantes por la investigación. Pero mientras Vizcarra hurgaba en su memoria, alguien lo estaba traicionando y las pistas también quedaron grabadas. Preste atención, el mandatario y Miriam Morales se oyen lejos, mientras Karen Roca más cerca. También se registra cada asentimiento de ella y hasta su lapicero, anotando la respuesta que darían todos. Ahora, lo que hay que ver es cuál va a ser la respuesta de todos los involucrados. Lo que comprueba y formaliza una visita es el registro de ingreso, un trámite de una cita también de un ingreso, pero no formaliza el ingreso en sí, sino es el pedido del ingreso, ¿no? Son las que estamos defendiendo. Porque las demás han sido pedidos, han sido solicitudes, en algún momento se ha tramitado, ¿vale? Pero nunca entró porque no llegó a formalizar, porque a quien venía a ver no autorizó o no aceptó la visita, ¿no? Entonces manifestar que no solamente es el caso de Richard Swing, sino de varias personas. Sí. La reunión terminó con Vizcarra pidiendo a Karen que estudie su versión, y así se fue ella con la grabadora siguiéndola. ¿Puedo retirarme? Ya tienes todo bien claro. Mañana Eduardito, yo ya me voy.
Cruzó Palacio, se despidió y subió a un ascensor antes de cortar. Ese día se fue tranquila, muy distinta a como estaba en su segunda grabación al presidente. Iván no va a renunciar al presidente, y yo tampoco. Yo tampoco. Y yo ahora sí le digo, ustedes, presidente, usted, mire, usted es mi padre. Yo lo he considerado mi padre. Presidente, yo en mi corazón voy a guardar muchas cosas, pero el ministro le ha pedido la renuncia a Iván a través de Figueredo. Iván no va a renunciar, quien se va a ir soy yo. Es la misma Karen un mes después, el 21 de julio, cuando ya había declarado en el Congreso y la Fiscalía, recordando ser dueña de secretos y llamando padre a quien grababa. Estaba nerviosa, pues al hacerse público que su esposo trabajaba para el Estado, su puesto peligraba y ella culpaba al mandatario. Para que veas que estás lleno de odio en tu cabeza y lleno de mentiras. Ya me hartaste también. Yo no estoy llena de odio, presidente. Exacto. Yo no estoy llena de odio. Digo, ahora metes al ministro. Roca reclamaba canjear su renuncia por la de su esposo, que ganaba más. Y allí se hizo evidente la lucha de poder entre ella y Miriam Morales. ¿Quién pesa más? ¿Quién puede llamar en nombre mío? Tú es una llamada mía, llames a quien llame. Si tú llamas a un ministro, viene en 5 minutos. Yo renuncio hoy día, y mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable. Y Miriam, la campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. Mira, está bien, es la culpable y va a pagar por su culpa. Mi vida, mire cómo se ha cambiado de un día para otro, y estoy acá sentada, y mi familia está destrozada, y yo acá, y es mi culpa. ¿Y es mi culpa? Presidente. ¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa? Dime, te pregunto, ¿es mi culpa? O sea, ¿yo te he hecho el daño? Yo, ¿sabe qué, presidente? En mi corazón voy a llevarme muchas cosas. César Figueredo me ha puesto su cargo de disposición. Que yo no quiero de verdad comprometer a nadie, porque esa es la lealtad, no solo es de ida, presidente, la lealtad es de ida y vuelta. Yo, con toda la estimación que tengo, o sea, me genera desconfianza. La leal Karen se fue decidida a evitar que su esposo fuera despedido. Otra vez, la grabadora la siguió. Yo vengo el lunes con mi carta y empecé Otra vez cruzó Palacio grabando y en el camino llamó a quien tenía en sus manos el destino de su esposo. Aló. Hola, acabo de salir de hablar con el presidente. ¿Ya? ¿Es justo lo que me están haciendo? O sea, ¿es justo que tú digas que sí, lo vas a cesar a Iván? No, César, tú, en nombre de todas las cosas que han pasado y que me he callado, te pido por favor que no ceses a Iván. Así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti. Sí. No le importa, mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Me ha agotado prácticamente, si tú supieras lo que me ha dicho. ¿Qué te ha dicho? Todo, o sea, me ha humillado de la peor manera, Richard. De la peor manera, y testigo es él. Solo te digo eso, confía, yo no te estoy mintiendo. Te lo juro que no te estoy mintiendo, pero él me ha humillado. Papá está mal, mi mamá está mal, mis hermanos sin trabajo, Richard. Ay, ¿tú crees que a él le importa? No le importa, él solo quiere salvarse de él, quedar bien, quedar limpio. Otra vez Karen en una grabación. En esta ocasión con Richard Swing chismeando sobre su conflicto con Miriam Morales en Palacio. Se ha hecho en estos días amigo de la señora para decir que todo es un invento que le están inventando en Palacio, de que ellos tienen una relación. ¿Y sabes lo peor? Que ha dicho que la que le coqueteaba al señor, la que era la amante, era yo. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer la bajeza? Oye, yo no sé qué explicarle a mis hijos. Confiado, entonces, Richard Cisneros fue simplemente Richard Swing. Desde el primer debate, yo mandé directamente lo que PPK tenía que decir, lo que Keiko tenía que decir, lo que Keiko le iba a decir, lo que PPK tenía que contestar. Y yo se lo dije a Martín. La orden de Soto es matar al viejo de un infarto en el debate. Y De Soto a mí me conoce y sabe lo inteligente que yo soy. ¿Por qué no filtramos una fotito mía? Tú sabes los selfies que tengo yo con él, ¿no? No. Martín me tomaba él los selfies en Palacio con él y con la esposa.
¿Qué pasaría si saben las fotos si se vuelve loco, ¿no? Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Quiero dejar bien en claro públicamente que si algo me pasa a mí, Exacto. ¿no? Quiero que el Perú lo sepa, que si a mí me mandan matar, o si algo me pasa a mí, yo le echo la culpa al presidente de la República, o a la persona que está atrás, o a la secretaria general. Conversación privada, pero pedido de garantías públicas, curioso, tanto como la transformación de Swing, apenas propalados los audios. Como yo sabía que ella me estaba grabando, entonces yo dije, vamos a ver hasta dónde llega este juego de esta gente. Todo lo que yo he dicho en ese video, en ese audio, es falso. Yo tengo la prueba también de eso. Con su mascarilla peligrosamente mal puesta, acusó un complot por un golpe de Estado, orquestado, dijo desde el Congreso, con ayuda de la ex asesora y su grabadora, a la que él jura engañó. Lichita, que te van a traicionar, que por aquí, por allá, te doy la estampa del Señor de los Milagros, ahí la tengo hasta el día de hoy. Te van a hacer esto lo mismo que por aquí, por allá. Tú sabes lo que ha hecho. Yo primero le digo, ¿qué? Tú sabes lo que ha hecho, ¿qué? Y luego, lo que ha hecho. Y yo me di cuenta, en ese momento, le dije, Karen, ustedes lo están grabando, ¿no? Yo me di cuenta de la emboscada que querían hacer. Espérese, claro, desde el primer momento. Yo tengo la matriz. Dijo tener 278 audios que probarían el supuesto plan, pero no los presentó. Entregó en cambio 3 extractos que a duras penas se oían. Yo te digo, Karencita, dice el señor. De repente, el hombre no llega al 2021. ¿Has visto lo que nos ha dicho el presidente del Congreso? Si hay que censurar 10 gabinetes, lo vamos a hacer. Del abogado de Karen Roca. Pero ¿quién en su sano juicio podría creer los delirios de Richard Swing? Nadie, excepto quizá el Congreso, que con esos audios, en horas y sin investigación, preparó una moción de vacancia de 42 páginas. Sin embargo, no tardaría en quedar claro que el presidente no es el único con 2 pies izquierdos para bailar este swing. ¿Qué les puedo decir? Vergüenza ajena. Escuchar estas miserias, estas minucias, estos enfrentamientos, en medio de una pandemia que mata. Cuando miles de personas lloraban a sus muertos, cuando miles de familias hacían colas en la madrugada para conseguir oxígeno. Y en Palacio de Gobierno se dedicaban horas a coordinar cómo hacían para manejar este tema. Es vergonzoso. Y como dije, revela pues la precariedad en la que se gobierna en Palacio de Gobierno. Tremendo. Hartos estamos, zarandeados permanentemente en estos 5 años en una crisis política que revela los apetitos de grupos políticos, sin importar la bandera, de todos los grupos políticos pretendiendo arrebatarse su cuota de poder, así sean migajas. Y los peruanos en medio, angustiados, sin trabajo, empresas quebrando, pequeñas empresas rogando por un crédito para no extinguirse. Y en Palacio de Gobierno discutiéndose cómo tapar las conexiones con este personaje, Ricardo Cisneros, Richard Swing. Todavía no se ha explicado. Y la presunción es que llega el tarjetazo desde Palacio de Gobierno y el presidente tendrá que explicarlo ante el Poder Judicial. Hartos estamos, pues. Y ese es el hashtag de esta noche. Estamos hartos. Y la pregunta de esta noche, porque el siguiente tema que vamos a tratar es el tema de la vacancia, ¿no es cierto? En medio de la pandemia viene un grupo a decir, más precisamente, el partido de Antauro Humala, que está preso, cumpliendo prisión por el Andahuaylazo. El partido de Antauro Humala, promoviendo la vacancia. ¿Cuántos se auparon ahí? Aplaudiendo y poniendo sus firmas, ¿no? Hartos estamos, hartos. Y esta es la pregunta. ¿Usted considera, y está en nuestra cuenta de Twitter, que es correcta la moción de vacancia que se ha presentado en el Congreso de la República, que este es el momento, entre y vote, @DIADATV? Porque hablemos, pues, ¿no? Hablemos de la velocidad
con la que ha escalado el caso Swing, que ha desnudado, como decía, los apetitos de poder de una clase política dispuesta, ¿no es cierto? ¿Qué importa la pandemia? ¿Qué importan los muertos? ¿Qué importa la gente sin chamba? Dispuesta a anteponer sus agendas particulares, ¿no es cierto?, por encima de esta crisis que nos acogota y nos arrincona a todos. Ayer nomás se ha sabido que el presidente del Congreso, sí, efectivamente, intentó comunicarse con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y logró comunicarse con el comandante general de la Marina, ¿no es cierto?, para advertir de una eventual vacancia, cuando la moción de vacancia no solo no había sido presentada, mucho menos votada su admisión. Entonces ya hay algunas voces que hablan de sedición, que es gravísimo, y otras se suman diciendo al señor Merino hay que censurarlo como presidente del Parlamento. Porque mientras que la vacancia se debatía, la admisión de vacancia se debatía, en paralelo el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, un congresista que hay que decirlo, tiene 2 denuncias constitucionales y un periodo de prisión de 17 años, continuaba con el interrogatorio del caso que motivaba ese pedido de vacancia. Bueno, pues así es que se ha tramitado lo que se ha denominado una vacancia express. Entonces ya la ministra de Justicia se ha ratificado. Mañana presentarán ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. No para defender al presidente Martín Vizcarra, sino la investidura presidencial de esa figura que parece ser un cajón desastre, ¿no es cierto? La vacancia presidencial por incapacidad moral. Y la mesa directiva del Congreso ha dicho, ok, nosotros vamos a contratar 3 abogados constitucionalistas para ver la causa. Las investigaciones, del mismo modo, avanzan aceleradamente y eso está bien. La justicia tiene que hacer su trabajo. Ayer se han allanado los domicilios, las oficinas del entorno cercano del presidente, incluyendo la de Richard Cisneros. Todos los detalles, Richard Apolo. Dice un conocido refrán que el mundo da vueltas. Sin embargo, algunos, como de seguro el congresista Manuel Merino, no creían que la vuelta sería tan rápida. Y es que de dirigir como presidente del Congreso la votación del último viernes, que terminó con la aprobación de la moción de vacancia por supuesta incapacidad moral permanente del presidente de la República Martín Vizcarra, ahora Merino de Lama, podría enfrentar en los próximos días un pedido de censura en su contra por supuestamente haber llamado a los altos mandos militares en medio de la crisis política desatada por los audios. Estos hechos conducen a una sospecha inicial de que parecieran haberse tratado de un delito de conspiración para cometer sedición. Y eso es un acto grave. Histriónico, excéntrico, deslenguado, amante de las cámaras, así es Richard Cisneros, quien el viernes último, sentado en la sala de recepción al interior del Congreso de la República, esperaba ser atendido por la Comisión de Fiscalización. Llevaba consigo su maleta, en la cual había dicho traía todo según él, para probar que los audios, presentados un día antes en el Pleno por el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, uno de ellos, donde se escucharía a Cisneros dialogando con Karen Roca, secretaria del presidente Vizcarra, eran parte de un complot. Pero Cisneros tuvo que llevar su swing a otro lado. Alarcón, a través de una carta, le había dicho, decía Cisneros, que hoy no podían atenderlo, que volviera otro día, que con gusto lo atenderían. ¿Cuál es el miedo de recibirnos? ¿Cuál es el temor? Acá tengo los audios, no lo quiere escuchar o no fue a la farmacia a comprar su pastilla para la presión o para el corazón. Como saben que tengo la prueba que todo eso ha sido armado, no me quieren recibir. Resultaba al menos extraño que Edgar Alarcón, como presidente de Fiscalización, programe para otro día a Cisneros, teniendo en cuenta que el viernes en el hemiciclo se estaba debatiendo el pedido de moción de vacancia contra Vizcarra, apelando a una supuesta incapacidad moral permanente. Alcanzaba como para admitir a una votación para una vacancia lo presentado por Alarcón. No, definitivamente, porque la incapacidad moral no equivale a inmoralidad. La incapacidad moral es una incapacidad mental de continuar en el cargo. El artículo 113 establece causas por las cuales el cargo queda vacante, muerte, renuncia. No es para castigar al presidente,
es para establecer que por alguna circunstancia el cargo está vacío. La base del pedido de moción de vacancia contra Vizcarra eran los 3 audios presentados un día antes por el mismo Alarcón. Por eso, a muchos parlamentarios les llamó la atención por qué Alarcón no quería recibir a Cisneros, teniendo en cuenta que solo un día antes, es decir, el jueves, tras dar a conocer los audios, Alarcón pedía garantías tanto para Karen Roca como para Richard Cisneros, o simplemente Richard Swing. Si el Congreso quiere llevar adelante una investigación seria, es preciso, en primer lugar, poner al frente de la misma a una persona idónea, que no es ciertamente el señor Alarcón. Ayer el señor Alarcón pedía seguridad para el señor Swing y hoy día se ha negado a recibirlo y a recibir los audios que trae. Entonces, esta es una investigación seria, imparcial, independiente, por la cual vamos a mandar en 10 días a su casa al presidente de la República. El congresista Alarcón, si revisamos los hechos y los antecedentes, llegó a ser pues el Contralor General de la República. Entiendo que el señor Alarcón tiene un sinnúmero de denuncias que son materia de investigación. Investigaciones fiscales, al parecer por desbalance patrimonial por 3 millones de soles, cuando era funcionario de la Contraloría de la República. Además, fue acusado en 2 oportunidades por enriquecimiento ilícito, peculado y omisión de funciones. Pero volvamos al viernes último. Si bien Alarcón, a través de una carta, no había permitido que Richard Cisneros declare ante la Comisión de Fiscalización, sí citó con carácter de urgencia para que brinde su testimonio, así sea de forma virtual, a Karen Roca, secretaria personal del presidente Vizcarra. Se suponía iba a ahondar no solo cómo habían sido grabados los audios, sino lo más importante, de qué manera se supone el presidente Vizcarra habría intentado acomodar versiones respecto a las visitas a Palacio por parte de Richard Swing. Algo que, por cierto, la misma noche del jueves, el presidente Martín Vizcarra negaba. Compatriotas, hoy nuevamente el país ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno, sino a la institucionalidad y a la democracia. No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución. Por eso era importante escuchar a Karen Roca. ¿Puede usted decir la verdad de los asuntos que se traten en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, premunida de facultades de comisión investigadora de acuerdo a la moción de orden del día 10970? Juro. Si así lo hiciere, que Dios y la patria la premie, y si no, que Dios y la patria se lo demanden. Roca dijo no haber grabado los audios, pero reconocía en ellos su voz. Al igual que Alarcón, Roca afirmaba que una copia de los mismos le había llegado de forma anónima. Ya en la sesión, lejos de ser un testimonio contundente, se convirtió en todo lo contrario. Roca recurrió a 2 cosas. En algunos casos, ser esquiva, y en otros momentos, guardar silencio. La frustración de algunos integrantes de la Comisión de Fiscalización era más que evidente. Permítame que en mi defensa guarde todo este tema para la Fiscalía. Lo único que quiero que quede claro es que, aunque me duela reconocer, porque no es para ninguna persona grato ser expuesta a nivel nacional de esta manera y que me juzguen y me cataloguen sin saber mi versión, mi verdad. Justamente la hemos invitado para que usted nos dé su versión. O sea, yo estoy de acuerdo, yo nunca me he corrido, yo siempre he estado presente, esta sería la 3ª vez, y he venido sola. He ido sola porque pensaba que no necesitaba un abogado. Yo no he ido con un guión o un papelito para hablar. ¿Qué momento? El presidente ha faltado la verdad. Solo eso. No le voy a preguntar específicamente en qué situación, qué día, qué fecha, en qué momento. ¿Ha faltado la verdad el señor presidente? No voy a responder eso por respeto a todos los años que vengo trabajando a su lado. No lo puedo responder. Me dolería mucho hacerlo, de verdad. Hay temas que yo voy a guardar para responder
en la fiscalía, como mi defensa. ¿Usted ha tenido algún tipo de coordinación con algún señor miembro, congresista, miembro de esta comisión, algún asesor, algún otro congresista de este Congreso de la República para complotar, coordinar, para ver la forma como declarar ante este Congreso? No, en absoluto. Un dato. Cuando el jueves, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, soltó la bomba de los audios, los más sorprendidos, dicen, fueron sus colegas, integrantes de la comisión que preside. Alarcón, al parecer, no les había comunicado nada, ni a ellos ni a nadie. La queja, al día siguiente, en el Parlamento, no se hizo esperar. Nos han dicho ayer que están pasando peritajes, están pasando, pero ya se está promoviendo una vacancia en función a estos medios de prueba, cuando ni siquiera nos ha llegado una pericia concluyente para saber si realmente son veraces o no. Y todo esto, señores, todo esto, colegas, en base a un proceso que se inició hace poco más de 24 horas, nada más, fundamentados en audios conseguidos ilegalmente y cuestionables. Cuando al final de la tarde del viernes último, con 65 votos a favor, se aprobó la admisión de la moción de vacancia, Manuel Merino, como presidente del Congreso, levantaba la sesión, sin saber que solo un día después, su nombre y su cargo se verían envueltos en un escándalo mayúsculo que para algunos especialistas tendría ribetes de conspiración. Un hecho que habría ocurrido alrededor de las 2 de la tarde del jueves último, cuando levantada la sesión, tras la difusión de los audios, Merino llamó a Junta de Portavoces para discutir acciones a seguir. La palabra vacancia presidencial rondaba. Así, en medio de la Junta de Portavoces, el presidente del Congreso habría salido de la sala, tomado su teléfono e intentado algo que ayer sábado el ministro de Defensa, Jorge Chávez, calificó como una actitud temeraria. La actitud del señor Merino al realizar estas llamadas, que no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático. Es que Merino, tras salir de Junta de Portavoces, llamó al comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Fernando Cerdán, para ponerlo al tanto de la situación política. Tras escucharlo, el almirante Cerdán llamó inmediatamente al ministro de Defensa para comunicarle el tenor de la comunicación. Una comunicación que Merino también habría intentado sin éxito con los demás altos mandos de las Fuerzas Armadas. De que siquiera se votara la admisión de la moción de vacancia contra el señor presidente, asimismo, el jefe del Comando Conjunto, quien estaba de viaje conjuntamente con el ministro de Defensa y el comandante general de la Fuerza Aérea en Madre de Dios, recibió varios intentos de comunicación por parte del presidente del Congreso, los cuales no atendió por encontrarse en ese momento en labores propias de su función. El Ministerio Público inmediatamente actúe de oficio, actúe motu proprio, abra una investigación y comience a tomar rápidamente las declaraciones y recoger la evidencia de estos hechos para determinar si es que aquí puede haberse cometido un delito de conspiración para cometer sedición. En mi condición de presidente del Congreso, debo empezar rechazando las afirmaciones e insinuaciones respecto de acciones para desestabilizar el gobierno del señor presidente Martín Vizcarra. Se ha tratado de confundir a la población, haciendo creer que existe un complot, que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas, hecho totalmente falso. Distorsionar la vacancia para destituir al presidente es un golpe de Estado encubierto. Llamar a los militares para hacer eso es un golpe de Estado manifiesto. El Congreso no tiene ninguna injerencia en la Fuerza Armada. La Fuerza Armada trabaja bajo la dirección del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. El Congreso no tiene nada que coordinar con la Fuerza Armada. Muchas bancadas estarían evaluando iniciar en los próximos días un pedido de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino. La pregunta, ahora, es ¿qué llegará primero? ¿Una medida cautelar que el Ejecutivo
de seguro tramitará ante el Tribunal Constitucional buscando frenar el debate de la moción de vacancia. ¿O llegará primero la censura contra Manuel Merino de Lama? Bueno, a propósito de esas llamadas, el presidente del Congreso ha dicho que solamente llamó a los comandantes generales, habló con el comandante general de la Marina, con el almirante Fernando Cerdán, a decirle tranquilidad, calma, todo bien y seguiremos por los cauces constitucionales. Sin embargo, el ministro de Defensa ayer en conferencia de prensa ha hablado de una grave intromisión que colisiona con el orden democrático. Y ya hay quienes señalan, y lo hemos escuchado, que podría incluso configurarse el delito de sedición, que es gravísimo. Estamos esta noche con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, a quien le agradecemos su presencia en día de ministro. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pamela, muy buenas noches, gracias por la oportunidad de poder informar. Creo que es importante entrar en el detalle de cómo ocurrieron estas conversaciones, porque la nota de IDL Reporteros, que es la que primero alerta sobre estas llamadas, señala que hubo con insistencia el deseo del edecán, del presidente del Congreso, de comunicarse con el comandante general de las Fuerzas Armadas, con el general Astudillo. Cuéntenos, por favor, cómo ocurrieron los hechos, cómo fue esta sucesión de llamadas. Bueno, antes que nada, recordemos que el día jueves que sucedieron estos hechos, el que habla como ministro de Defensa tuvo una entrevista en otro medio de comunicación demandando y solicitando el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Fue como consecuencia de ese conocimiento de tratar de comunicarse con altos mandos de las Fuerzas Armadas. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? El día jueves, en la mañana, de acuerdo a las programaciones que nosotros tenemos en el marco de la lucha contra la pandemia y en marco de la lucha contra la minería ilegal y otras acciones del Ministerio de Defensa, viajamos a la ciudad de Madre de Dios, a la región de Madre de Dios, Tambopata, conjuntamente con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Fuerza Aérea, para ver los temas del desarrollo de una mega operación Taita en Madre de Dios, ver y supervisar las acciones contra la minería ilegal y también ver el funcionamiento de los radares en la lucha contra el narcotráfico que se está produciendo en la zona. Pues bien, y nosotros en el transcurso de nuestras actividades tuvimos conocimiento a través de la presidencia del Consejo de Ministros de que se habían presentado estos audios y que estuviéramos atentos a cualquier actividad que sigamos desarrollando nuestras acciones programadas para ese día. Entonces, cuando hemos estado ya terminando de hacer nuestro trabajo en la supervisión de una base donde está fuerza conjunta ante el Ejército y Policía, recibí la notificación de retornar a la ciudad de Lima porque se había convocado a una reunión de Consejo de Ministros a las 5 de la tarde. Entre 2:30 y 3 de la tarde, estando en el avión para retornar a la ciudad de Lima, el jefe del Comando Conjunto me enseña un mensaje de texto, y yo quisiera aclarar que no ha sido un edecán, sino ha sido un escolta del presidente del Congreso, que insistía en que el presidente del Congreso deseaba comunicarse con el general Astudillo. Okay. ¿No? Ahí no hubo comunicación alguna. No. ¿En qué momento? En virtud de ello, sí, Pamela, si me permites, di unas disposiciones por escrito en el avión a los comandantes generales de que se abstuvieran de tener alguna comunicación en el marco de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ¿no? Pero y sin embargo, a pesar de esa directiva, sí sostuvo una conversación con el almirante Fernando Cerdán. Sí, yo quisiera aclarar eso. Cuando estábamos en pleno vuelo, y en vuelo no hay comunicación, yo lancé esa directiva, esa comunicación a los comandantes generales, y cuando he aterrizado en la ciudad de Lima, recibí la llamada del comandante general de la Marina de Guerra, que me manifestó que había recibido la llamada por parte, en este momento sí, de su edecán, del señor presidente del Congreso, para entablar una comunicación con él. ¿Cómo fue? El edecán lo llama al comandante general de la Marina y dice, le paso. Entonces, le pasó, recibió la llamada y manifestó de que estaban tratando estos temas actuales y que iban a actuar en el marco de la Constitución. ¿Se mencionó en algún momento en esta conversación que pudiera haber una vacancia y que el reemplazante o interinamente Merino asumiría la presidencia? Porque eso es lo que recoge IDL. No, pero palabras van, palabras vienen, el contexto
de la temática era eso. Más aún, Pamela, cuando... Porque los términos son bien importantes, ¿no? Así Porque es. si es que el señor Merino le dice, puede haber una vacancia y claramente quien asumiría tendría que ser yo según la Constitución, o sea, se está hablando de un escenario que ni siquiera se había planteado en el momento en que esa conversación se Así produce. es. Pero la temática fue, en el escenario que se está presentando, vamos a actuar en el marco de la Constitución. ¿Qué temática se estaba tratando? Ajá. ¿No? Y más aún, Pamela, lo grave es de que fue antes de aprobarse la moción de vacancia al señor presidente constitucional de la Siquiera República. se había presentado, porque Exactamente. la moción se presenta esa noche, ¿no? Exactamente, tal como indica el reportaje, es en ese espacio y tiempo se producen estas llamadas antes de aprobarse la moción de la vacancia. Y también han, por informaciones que tenemos los comandantes generales, han intentado comunicarse con ellos, sin resultado. Con el único que llegaron a comunicarse, como dije, es con el comandante general de la Marina de Guerra. Usted ayer dijo, es una grave intromisión que colisiona con el orden democrático. Entonces, y el presidente del Congreso dice, solamente fue un llamado a la tranquilidad. ¿Cómo lo calificamos? ¿Como una intromisión o como señalan algunos que podría configurarse aquí el delito de sedición? Pamela, mira, en el contexto en que nos encontramos, en un escenario de crisis política, el presidente del Congreso de la República no tiene atribuciones ni competencias para comunicarse con los miembros de las Fuerzas Armadas. Se ha debido de comunicar, si quería algún tipo de información, con el ministro de Defensa. Vuelvo a recordar de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Ellos se rigen estrictamente sobre la Constitución Política del Perú, ¿no? Ellos, como dije, no son deliberantes y ellos garantizan y el fiel cumplimiento del orden constitucional. Por eso que yo el día jueves salí y solicité ello, y como consecuencia del reportaje de IDL, de un connotario periodista, como todos conocemos, Gustavo Gorriti, ya se llevó a cabo el pronunciamiento en Palacio de Gobierno. ¿Se animaría a calificar de que esto pudiera ser delito de sedición? ¿Se han asesorado con abogados constitucionalistas que les pudieran orientar en ese sentido? Mire, una vez conocido la certificación, como lo ha manifestado el presidente del Congreso en la conferencia de prensa, ha aceptado de que ha tenido conversaciones con un miembro del alto mando de las Fuerzas Armadas, estamos conjuntamente con el Ministerio de Justicia y con el Procurador del Ministerio de Defensa evaluando lo correcto, de acuerdo a los procedimientos, para el día de mañana recomendar las acciones correspondientes. O sea, me está adelantando que están evaluando denunciar al presidente del Congreso por el delito de sedición. Sí, estamos no, yo no estoy afirmando por el delito de sedición, estamos evaluando... Tomar acciones legales. Exactamente. Y de lo que arroje las recomendaciones y las acciones desde el punto de vista legal, comunicaremos oportunamente de lo que se va a llevar a cabo. Ha hecho bien en señalar que las Fuerzas Armadas, lo ha dicho reiteradamente, no son deliberantes. Sin embargo, ayer se ha criticado mucho que en esta conferencia de prensa estuvieran presentes y con traje de campaña los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, en un tema que usted ha dicho es político. ¿Por qué la presencia de los 3 comandantes? ¿Es una demostración de fuerza? ¿En qué bando están las Fuerzas Armadas? No, nuestras Fuerzas Armadas, y han sido 4, porque ha estado también el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, nuestras Fuerzas Armadas se rigen al orden constitucional. El jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el señor presidente de la República, al cual se le debe una subordinación en virtud del orden democrático y constitucional, en primer lugar. Segundo, ellos han estado con uniforme de campaña porque vienen realizando actividades en la lucha contra la pandemia. Hoy día, nosotros hemos continuado nuestras actividades en un recorrido que hacemos todos los domingos en el proceso de inmovilización social. ¿Cuál era la necesidad de que estuvieran presentes en esta conferencia? Primero, o sea, en este aspecto es que nuestras Fuerzas Armadas han sido aludidas, ¿no? Aludidas por el presidente del Congreso de la República. Y quisiera aprovechar, antes de dar respuesta, de que no ha sido todo el Congreso al cual yo me he pronunciado y he solicitado respeto a las Fuerzas Armadas. Ha sido sobre la persona del presidente del Congreso y del congresista Otto Guigo de Sarteaga, porque él también se comunicó conmigo indicando aspectos relacionados a esa comunicación con las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ellos han estado presentes en un acto de subordinación al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también respaldando el pronunciamiento que ha dado el ministro de Defensa en ese sentido, ¿no? Porque si no hubieran estado las Fuerzas Armadas en ese sentido, el pronunciamiento del señor ministro de Defensa como que
no hubiera tenido el respaldo que se debe de tener por parte de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del orden constitucional. Pamela, mire, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es importante. No se involucren a las Fuerzas Armadas en un escenario político. Ministro. Está en defensa de nuestra nación la intervención de las Fuerzas Armadas. Ministro, si me permite pasar al tema de los audios, que verdaderamente son vergonzosos, ministros, y yo quiero saber si es que el presidente ha ahondado en detalles respecto a ellos, con ustedes, con los miembros del gabinete, si las satisfacciones que les han dado han sido suficientes, y si es que vamos a tener más sorpresas en los días por venir. Porque cada día se va desnudando una minucia más que francamente nos deja sorprendidos sobre la manera en que se distraen las horas en medio de una pandemia y sin explicar finalmente cómo es que una persona como Richard Swing llega al entorno cercano del presidente Martín Vizcarra. Pero mire, yo quisiera empezar la respuesta con una sola frase. En política no hay coincidencias. Y todo podemos ver que está correlacionado. Con respecto a lo que el señor presidente de la República nos ha informado, efectivamente, en Consejo de Ministros nos han informado sobre los hechos ocurridos en los 3 primeros audios que se han presentado y se puede colegiar ahí, de acuerdo a la intervención del señor presidente, que él está haciendo recordar cuántas veces él tuvo conocimiento y de la presencia del señor Richard Cisneros. Primero se hablan de 5, después de 2, pero lo que está haciendo es colegiando, porque él manifiesta que no... ponerse de acuerdo qué versión vamos a dar frente a las investigaciones y borra tal registro y eso no... Claro, yo diría... Y hoy han salido nuevos audios yo diría, que se mencionan, no solamente que sí se reunió con Richard Cisneros, sino coordinaciones con la ministra Balbuena, promesas para el ministro Petrosi. Claro, pero lo que yo quisiera ahondar en virtud a la presentación de nuevos audios el día de hoy, a las 8 de la noche a los diferentes medios de comunicación, es de que eso no es coincidencia nuevamente. Habría que ver quién está atrás de todo ello. Ahora bien, como lo ha manifestado ya el despacho presidencial, se ha aceptado la renuncia de la secretaria general, Mira Morales, y el día de mañana se disuelve el vínculo laboral que va a tener con la señora Karen Roca. Al presidente lo hemos escuchado denunciar un complot, pero no hemos escuchado ni siquiera mostrar, digamos, cierto arrepentimiento de toda esta exposición morbosa de estos hechos, que revelan los entuertos en su entorno cercano y que terminan confirmando que el señor presidente se reunió con este sujeto, con Richard Swing. Este personaje, además de dudosa catadura profesional, que terminó siendo contratado mientras que los ministros en el Ministerio de Cultura salían como si estuvieran en la silla voladora. Ministro. Bueno, a ver, Pamela. El primero en decir y manifestar de que estos hechos sean materia de investigación por los órganos competentes ha sido el señor presidente de la República. ¿Sus explicaciones lo han dejado satisfecho? Sí. 2 veces ha intervenido el órgano competente. El Ministerio Público y la Fiscalía, que han intervenido recabando todas las informaciones correspondientes. Vienen solicitando actualmente todo tipo de informaciones. Asimismo, han intervenido de las partes implicadas en estos hechos en sus viviendas haciendo el allanamiento correspondiente. Es lo que toca. La justicia tiene que hacer su trabajo. Pero de ahí, Pamela, a que estos hechos justifiquen la vacancia presidencial, ya hablamos de cosas mayores. Entonces, a eso es lo que quiero ver. Nadie está deslindando los hechos que se han producido y que son materia de investigación. El señor presidente ha sido el primero en manifestarlo y tomar las acciones que se vienen tomando desde el despacho presidencial. Sin embargo, no dejemos de lado. Y, por ejemplo, con relación a las manifestaciones que indican de que uno u otro exministro hayan manifestado de que se va a ir de viaje o esté negociando, yo quisiera poner en el contexto claro que hay que tener mucho cuidado con las declaraciones, porque, por ejemplo, y eso es un tema que atañe al Ministerio de Defensa, que la señora Karen Roca ha manifestado que nuestra Marina de Guerra del Perú está realizando interceptaciones. Claro. ¿Cuál es el apuro? El presidente ha dicho complot. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan? Es que, mire... Es cierto que 2 congresistas lo llamaron al presidente a decirle retrase las De acuerdo a lo que nos ha manifestado en sesión de Consejo de Ministros, ha habido 2 representantes de partidos políticos, uno de cada diferente. ¿De qué partidos?
eso no nos manifestó el señor presidente. El señor presidente nos ha dicho que 2 representantes de partidos del Congreso de la República conversaron con él para retrasar las elecciones. Entonces, en el marco del cumplimiento del orden democrático, el señor presidente le manifestó que eso no era posible porque él ya había convocado las elecciones. Y resulta extraño, desde mi punto de vista, de que se quiera hacer una vacancia, como lo han dicho ya algunos medios de comunicación, una vacancia express. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro? Y si nosotros correlacionamos las informaciones que se vienen filtrando, coincidencias no son, para desvirtuar un hecho incorrecto, inconstitucional, de solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para un evento totalmente que sale del orden constitucional, ¿no es cierto?, para... A ver, para ponerlo en términos simples, un intento de golpe de Estado para sacar a Martín Vizcarra y hacerse del poder. Bueno, lo que yo no puedo aseverar eso porque serán a las autoridades correspondientes que determinen si ya se ha producido eso, pero no deja de extrañar esta organización que ha habido para acelerar la vacancia presidencial. Entonces, a los hechos me remito, ¿no es cierto?, lo que viene sucediendo. Ahora bien, me preguntaron sobre los contextos, ¿no? Sí. Un primer contexto que ha sido llevado a cabo con la mayoría de los participantes del Honorable Congreso de la República, y ahora hay otro contexto en que se evidencia acciones correspondientes para acelerar la vacancia del presidente, en algunos casos rompiendo el orden constitucional, con intervención de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, y yo como ministro de Defensa en este pronunciamiento, no ha sido a todo el Congreso, ha sido sobre la persona del presidente del Congreso y del señor congresista Otto Guibovich, y no del Congreso de la República, a los cuales... ¿Las acciones legales que usted ha anunciado también van a comprender al congresista Guibovich? Claro, Popular, a los dos. De los que estén involucrados en cada una de estas actividades. Eso, como vuelvo a repetir, lo está evaluando nuestro procurador del Ministerio de Defensa a través y en coordinación con el Ministerio de Justicia. Bien, ministro, le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. ¿Coincidirá en que las investigaciones del presidente de la República tiene que responder a ellas ante el Poder Judicial cuando culmine su mandato? Definitivamente, y así lo ha expresado el señor presidente constitucional de la República. Y en eso, en el Consejo de Ministros, todos han coincidido en que las investigaciones se tienen que llevar, pero en el marco de las competencias y en el marco del escenario correspondiente que lo vuelvo a repetir, lo dice la Constitución Política del Perú. Pero de ahí, sobre hechos que son de competencia de investigación judicial, solicitar la vacancia acelerada del señor presidente en este escenario de crisis sanitaria que hay, es ahí donde coincidimos, es ahí donde eso no es lo correcto. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta noche. A ustedes por la oportunidad. ¿Cuáles son los escenarios que se abren frente a la posibilidad de una vacancia? ¿Podría asumir el presidente del Congreso, Manuel Merino, si por supuesto no es censurado? Ese es un escenario, ¿no? Asume la presidencia, pero además se queda un Congreso, ¿no es cierto?, sin contrapeso político, ávido de aprobar proyectos polémicos, antitécnicos, y así han sido explicados. Retirar los fondos de la ONP, el 100% de la AFP, congelar el pago de créditos, ¿no es cierto? Y en medio de una pandemia que mata a decenas de miles. El Perú ocupa el primer lugar en el ranking de la caída económica en el mundo. Millones se han quedado sin empleos y tenemos un Congreso que tiene su agendita por debajo y que se quedaría solo en el camino. ¿Será ese el mejor escenario? Fernando Díaz tiene nota. Aquí estoy, dando la cara. Soy el doctor honoris causa Richard Javier Cisneros Carballo y hoy van a saber de mí. Desde su primera aparición en público nos pudimos dar cuenta que esta telenovela tenía efectos de sonido con carga dramática. Yo no manejo 3 países, yo no trabajo con el presidente Trump, yo no trabajo con el presidente Duque, ni Piñera, ni Kuczynski, ni Vizcarra. Todo eso era parte de esa parodia. Pero también varios momentos con risas grabadas. Me han vilipendiado, me han difamado, han hablado lo peor de mí. Y en nombre de Cristo Jesús los perdono a todos. Sin embargo, el guionista de esta tragicomedia llamada Vacancia Presidencial
aún no ha escrito el capítulo final. Y es que los hilos del titiritero mayor se bifurcan nuevamente entre dos poderes enfrentados desde hace más de 4 años. A uno lo tiene bien sujetado el fundillo y el otro le acaba de dar el beso de Judas. Y te encuentras pues con Richard Swing, ¿no? Y dices, esto es realmente una comedia. Esta es una comedia con tragedia, porque no estamos delante de una comedia que termina afectando a él y 2 más. Está afectando al gobierno y en consecuencia a nosotros. Un personaje mofletudo y delirante vuelve a entrar en escena para hacerse más viral que el COVID-19 y zarandearnos peor que maraca de brujo. Es muy probable que un gran porcentaje de los peruanos no entiendan ni siquiera qué está ocurriendo. Eso es más grave aún. Y nuevamente, ese es un ejercicio sistemático que han hecho los gobiernos en nuestro país. Ahí está, si tú no inviertes en educación, pues pasa esto. 65 votos reunidos a favor de dar un golpe de timón en medio de una tormenta. Como si no bastasen los más de 700.000 contagiados, los casi 3 millones de desempleados, la delincuencia a tope, las 70.000 empresas del sector turismo que hasta ahora no pueden abrir, los 350.000 universitarios que han dejado de estudiar. Esta semana, los peruanos hemos bailado el swing que ellos quisieron tocar. ¿Y qué tenemos hoy día? En medio de una pandemia sanitaria, una crisis política y el año pasado otro descrédito con el cierre del Congreso. O sea, somos especialistas en hacernos harakiris. No podemos hacerla mejor para tratar de suicidarnos cuando teníamos el mejor de los futuros. ¿Qué le espera al Perú la próxima semana si es que el Congreso vaca a Martín Vizcarra? En este momento son épocas de presupuestos en todas las empresas. Estamos simplemente tratando de apuntar a aquellas actividades que sabes que tienen poca probabilidad de caer y retirándote de aquellas en las que te generan mucho riesgo, ¿no? Y eso significa contratar menos profesores, contratar menos personal de asistencia, y todo es como una bola de nieve que provoca precisamente los temas de recesión. Recesión, esa palabra que no la escuchábamos desde los años 80, vuelve a estar en la punta de la lengua de quienes analizan las cuentas de este gobierno que ha incrementado el gasto fiscal de manera monstruosa. El país solamente cae y tenemos una contracción de la demanda muy fuerte, ¿no? Los consumidores no tenemos lo suficiente para salir a comprar, los ofertantes no tienen los suficientes insumos para salir a ofertar, hay una especie de caos y no existe la suficiente recaudación para que el Estado pueda ejecutar presupuestos. Una caída del 13%, ha dicho la recientemente interpelada María Antonieta Alba. Si la economía es la primera en resentirse ante un vertiginoso giro político, ¿cómo quedan entonces aquellos rubros como el turismo que no han logrado reactivarse si hay un cambio de gobierno? El turismo es lo más inclusivo y lo más descentralizador y lucha contra la extrema pobreza. Ahí necesitamos a los congresistas, a los políticos, para dictar normas para evitar el cierre de las empresas. 650.000 trabajadores que hemos perdido, 70.000 empresas que han tenido que cerrar. Muchos hoteles, agencias de viaje, restaurantes no han podido abrir. ¿Y eso qué significa? Miles de personas desempleadas. Herido de muerte, el turismo peruano no recibirá este año y quién sabe el próximo a los viajeros de selfie y cámara de fotos. El sector registra una caída del 97% y tiene puesta la esperanza en los hombres de negocios o en los extranjeros que trabajan en megaproyectos como la reconstrucción del norte encargada a los británicos. Un cambio de gobierno simplemente los espantaría. Ya tenemos bastante con el tema sanitario, el confinamiento, no ver a tus padres, a tu familia, saber que has perdido amigos, que se han ido, jóvenes o mayores. Y hoy día estamos además, como peor no la podríamos pasar, en una crisis política innecesaria, que podría juzgarse al presidente si ha cometido algo irregular, que se sancione, pero estamos entrando a un tema que no nos va a conducir a nada cuando tenemos en 6 meses elecciones presidenciales. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente existe en la Constitución desde hace más de 180 años. Y en aquel tiempo, 1839, se refería a un problema de salud mental irreversible en el mandatario. Desde hace 20 años, el Congreso viene aplicando la norma en otro contexto, por la fuerza de los votos.
O sea, este es un incapaz moral permanente. Que era lo que le iban a aplicar a Kuczynski, ¿no? ¿Quiénes dicen eso? Los congresistas. Salvo que hablen de ellos, ¿no? Que tienen incapacidad moral permanente, ¿no? ¿O de qué están hablando? Así no pueden hacer la política. No se puede ni contra el presidente, ni obviamente contra ellos tampoco. Imagínate que se procede, etcétera, entre que hay cambios. Merino asume en octubre, digamos. Tiene que armar su gabinete y el gabinete tiene que presentarse ante el Congreso en un plazo no más de 30 días para que le den el voto de confianza. Hace poco ya tuvimos esto. Es decir, el caos. El axiopopulista Manuel Merino de Lama, empresario tumbesino de 59 años, ha sido congresista del 2001 al 2006 y del 2011 al 2016. Pero esta vez podría ceñirse la banda presidencial y parece que con desesperación. Una vacancia del presidente de la República es suspender prácticamente el mando presidencial y entrar a una transición que probablemente sea muy engorrosa por todas las disputas que va a haber por delante. Tras lo ocurrido entre Merino y los militares, las bancadas más furibundas que pedían la cabeza de Vizcarra hoy reculan. Autoridades y políticos tienen un chispazo de lucidez y ponen al país primero, mientras que Acción Popular usa su lampa para cavar su propia tumba. Belaúnde estará revolcándose en su tumba, me imagino, ¿no? Me imagino, digo yo. ¿Ha salido algún líder de Acción Popular? ¿Dónde está Barnechea? ¿Dónde está Díaz Canseco? No salgan y pongan tweets tibios, que salgan y no, oye, carajo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa, señor Pulpo? El caos podría desbordarse gracias a los siempre oportunos atizadores de conflictos sociales que desde las redes deslizan la posibilidad de marchas y protestas callejeras, olvidándose que el real virus, ese que mata, sigue aquí. Independientemente de que haya gente en pro o en contra de lo que tenga que pasar o pase, una cosa que no podemos salir ni hacer es salir a las calles ni hacer protestas, porque eso significaría romper justamente lo que necesitamos, que es mantenernos con distanciamiento social para seguir bajando el número de casos. La real crisis es la sanitaria y un cambio de gobierno implicaría un reseteo en el manejo de la emergencia. No es que Vizcarra lo esté haciendo estupendamente bien, pero bajo la presidencia de Manuel Merino de Lama hay negociaciones que se retrasarían, como las pruebas de la vacuna, por ejemplo. Va a perjudicar posiblemente también hasta los trabajos de investigación, porque en realidad nosotros estamos coordinando muy bien con CITEC, con el INS, ya tenemos establecidos los proyectos, ojalá estos no tengan variación, ¿no? La vacuna que se prueba en el Perú pertenece al laboratorio chino Sinopharm, que no es una empresa privada, sino que está controlado por el gobierno chino y por lo tanto sus contratos son muy sensibles a los cambios políticos de los países compradores. El COVID no se ha acabado, más aún estamos en un periodo en el que esto estaba bajando gracias a que se están tomando acciones, a que se están haciendo sanciones y se están persiguiendo también una serie de cosas que habían quedado digamos, pendientes. Además, tenemos una serie de negociaciones que tienen que ver con el desarrollo de los ensayos clínicos, inclusive la participación del Perú en COVAX, que es esta plataforma para poder tener acceso a la vacuna. Toda vacancia presidencial tiene una enorme cuota de incertidumbre, cuyo final puede ser para bien o para mal. Lo que va a generar es que el aparato estatal va a tener nuevamente cambios, y no es que salga el presidente, si es que sale, y entre alguien del entorno del presidente. Entraría alguien que está completamente afuera del entorno del presidente y que seguramente querrá introducir o contratar a personas completamente diferentes, y eso lo que va a generar es que haya cambios en los equipos de los ministerios. En 8 meses de hipotético gobierno de Merino, ¿qué grandes cambios se podrían dar? ¿El señor Merino está preparado realmente para gobernar? Si critican al señor Vizcarra que no está preparado y ya tiene varios años en el gobierno, imaginará pues uno que va a ir a aprender. Pero además el gobierno no pasaría a manos de un partido, digamos,
que está preparado para en este momento, no, además porque la sucesión es la persona, no el partido. Pero claro, él puede decir, mis ministros son de Acción Popular y nadie le podría decir nada. Bueno, a ver, así las cosas, aquí en Día D creemos que es importante señalar que oponerse a la vacancia no significa respaldar, y sobre todo en este caso particular, al presidente Martín Vizcarra, quien, a la luz de los audios y de los que de ellos pudiera desprenderse, el presidente tiene que responder ante la justicia. Lo tiene que hacer, tiene que dar explicaciones. La vacancia no hace sino colocarnos en un escenario que ya es complicado, suficientemente complicado por la pandemia. Nos coloca ante la posibilidad de que el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asuma interinamente la presidencia, si es que, ya hemos escuchado antes, no prospera un pedido de censura en su contra. Así lo está evaluando el Frente Amplio. Merino es congresista de Acción Popular y solamente es el rostro visible de un intento de vacancia express, aupado por el partido de Antauro Humala, Unión por el Perú, que ha promovido esta moción de vacancia con el voto entusiasta, hay que decirlo, de las bancadas de César Acuña y de José Luna Gálvez, los partidos que han bregado, recorden ustedes, que han bregado desde el Congreso por torpedear a la SUNEDU, buscando blindar sus claros intereses económicos. La vacancia, además, nos dejaría con un Congreso con claros apetitos populistas, sin contrapeso político, para sacar adelante proyectos que no harían sino ahondar más la ya grave crisis económica. No podemos, además, dejar de lado el que pareciera ser el gran objetivo, el objetivo mayor de quienes están detrás de estas movidas, aplazar las elecciones, buscando mantener su fortaleza política, su cuota de poder. Lo que vienen son semanas y meses complicados, en medio de los peruanos zarandeados, ¿no es cierto? Y complicados si es que toda la clase política, desde el presidente hasta el presidente del Parlamento y todos los parlamentarios no actúan con responsabilidad. De no mediar nuevas revelaciones que pudieran comprometer más al presidente Martín Vizcarra, que termina esta semana y para lo que resta de su mandato con la credibilidad sumamente mellada, lo mejor que nos pudiera ocurrir es que se realicen las elecciones en abril como han sido convocadas y que Martín Vizcarra termine su mandato con miras a una transición lo más tranquila posible. Mientras tanto, la exhortación a toda la clase política es que se enfoquen en lo verdaderamente urgente, que es esta pandemia. Con esto nos vamos a la pausa. Y anunciarles que venimos con este caso tremendo. Marlene Estrada Bolívar, madre de 2 niños, fue asesinada y su cuerpo fue encontrado enterrado en su propia habitación, 2 metros debajo del piso de su propia habitación. Su familia sospecha que el feminicida sería nada menos que el padre de estas 2 criaturas que se ha mandado mudar. Y se ha mandado mudar con sus 2 hijos. La familia está desesperada. Con eso regresamos, no se muevan de Día D, pero tengo ahora mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que existe un seguro? ¿Cuántas veces hemos repetido aquí en Día D que la consigna del feminicida es si no eres mía, no eres de nadie? Hablemos del caso de Marlene Estrada Bolívar, que desapareció y el padre de sus hijos, 2 hijos, el hombre con el que vivió literalmente un infierno, y van a escuchar algunos audios en los que describe todo lo que pasó al lado de este sujeto y del que ya estaba separada, jamás se le avisó a su familia que había desaparecido, tampoco lo reportó a la policía. Extraño, sin embargo, muy preocupado, ¿no? Ayudó, en teoría, en las labores de búsqueda, y estas labores terminaron hace 2 meses, cuando encontraron el cuerpo de Marlene enterrado 2 metros debajo del piso de su propia habitación. Espeluznante, atroz. Para entonces, Segundo Apaza Poyoqueri ya se había marchado. No hay paradero conocido y se largó llevándose a los 2 hijos de la pareja. La familia de Marlene sospecha de él. ¿Y sospecha de él por qué? Porque el mismo día en que Marlene desaparece, y por propia confesión de este sujeto, él se enteró que Marlene ya había rehecho su vida y que había encontrado una nueva pareja. Entonces, la desesperación de los abuelos de estas criaturas es que este sujeto se ha llevado a los niños, pero antes había tenido conversación con su madre y le había dicho, ¿sabes qué? De verdad, yo quisiera quitarme la vida, pero antes enveneno a mis hijos en un acto de desesperación. Entonces, la pregunta ¿es que esta era una coartada para mostrarse como un padre desesperado que perdió a la madre de sus hijos? ¿O una amenaza real? Imagínense ustedes esa situación. Angélica Villegas tiene el reportaje. Perdón, Percy Guzmán tiene el reportaje. ¡Baja, hijos! ¡Baja! ¡Baja! ¡Hemos venido a llevarte!
Desde hace 28 días, estos señores buscan incansablemente a los hijos de Marleny Estrada Bolívar, la joven madre de familia que fue encontrada el viernes de la semana pasada, enterrada a 2 metros bajo tierra en el piso de su propia habitación. Un terrible crimen que la familia aún no supera porque el principal sospechoso y padre de los 2 hijos de la joven madre, Segundo Apaza Poyoqueri, ha desaparecido con los menores de edad, provocando el acalorado reclamo de los padres, hermanos y amigos de la también prestamista cuando se encuentran con la familia del presunto asesino. ¡Mi hermana está muerta! ¡No me voy a volver a mi hermana! ¡Maldita familia! ¡Miserable! ¡No la suelten, por favor! ¡No la suelten! ¿Cómo A 2 meses de la repentina y fatal desaparición de Marleny, presentamos en exclusiva las últimas imágenes donde aparece Segundo Apaza, buscando a la madre de sus hijos poco antes de huir de la justicia, junto a sus 2 menores. Hemos ido con ese maldito asesino a Chanchería, hemos ido con él. Y él tranquilo, como si fuera que no ha pasado nada, camina, busca, entra a cada cuarto, al frente él, nosotros al frente. 4 personas hemos ido. Él se la lleva a su casa, donde vivían en la casa de que habían comprado, y la viola. Yo me la encuentro ahí en Navidad, en las escaleras, y la veo golpeada, la veo todos sus ojos hinchados, sus brazos hinchados, todo. ¿Qué pasó? Le digo, ya no te veo tiempo, ¿qué pasó contigo? La mejor amiga y confidente de Marleny cuenta que la vida fue un infierno para la prestamista desde hace 8 años, cuando conoció a Segundo Apaza en una reunión social, situación que toleró hasta hace 1 año, cuando decide terminar la relación tóxica que sostenía. Yo siempre he tenido problemas con él por sus celos, y ahora hoy en día tomé la decisión de separarme porque ya no aguanto más. Yo no quiero vivir así, con peleas tras peleas. Y no me voy a rendir. Fue así que Marleny encontró un escape como dirigente vecinal en el asentamiento humano donde vivía, hasta que el lunes 13 de julio, esta joven ama de casa desapareció repentinamente. Yo entero en medio de una vecina, ella me llamó a mí, martes en la tarde, ni siquiera él. La vecina me llama porque mi hija era presidenta de Olla Común. Y entonces había llegado el donado para que puedan recoger. Y entonces ella tenía que firmar esa hoja, mi hija como presidenta, ¿no? Y a mí me llama la vecina, la Marleny está en tu casa, me dice. No, le dije, no. Me dice, ¿por qué no va a estar? Debe estar con su esposo, con su hijo, debe estar. No, vecina, no está. Las sospechas de la familia Estrada señalaban directamente a la expareja de Marleny por varios motivos, como el hecho de no avisar y denunciar inmediatamente que la madre de sus hijos estaba desaparecida. Además, que el último día que vieron con vida a la prestamista, este sujeto descubrió que su ex tenía una nueva relación sentimental, y también observaron la frialdad que mostraba cuando sin ningún remordimiento negaba ser en aquel momento el autor de este feminicidio. ¿Qué pasó después de que encontraste el teléfono de Marleny con los mensajes con este otro chico? ¿Qué hiciste? No, yo lo dejé ahí más celular. ¿No le dijiste nada? No. ¿No le reclamaste? No ¿No le dijiste a Marleny no. quién es este chico? No. ¿La familia cree que usted la mató? Bueno, señor, no, eso sí no te puedo decir nada, porque si yo lo maté, no sé, ¿verdad? No, yo soy consciente que yo no le hice nada. La coartada de este hombre fue buscar, junto a la familia, por las inmediaciones del Cerro Palmeiras. Incluso, junto al tío de Marleny, llegó hasta lo más alto de este lugar, donde solo existen chancherías clandestinas y casas abandonadas. Sí, él también está buscando. ¿Qué decía? Por eso yo le pregunto, cuando terminamos de buscar de chanchería, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Tú no dices nada, estás frío, hace cuenta que no ha pasado nada. No dice nada, o tío, vamos a buscar, ¿a dónde vamos? Hospitales, o morgue, o pegar su foto en mercados, hospitales. No dices nada. Entonces, ¿sabes que no sé, tío? Estoy cuidando a mis hijitos, además ya no tengo plata.
A los 3 días de esta búsqueda, precisamente el martes 18 de agosto, Segundo Apaza desaparece junto a sus hijos, convirtiéndose inmediatamente en el principal sospechoso. Además, los familiares iniciaron una exhaustiva búsqueda en la casa donde vivía Marleny, hasta que encontraron un rastro que fue el triste desenlace de esta ardua investigación. Sin duda no existe crimen perfecto. Es por eso que la familia intuyó que algún rastro podía encontrar en la habitación de su casa. Es en este lugar donde se dieron cuenta de un detalle. La fragua del piso tenía otro color al de toda la habitación. Al romper y escarbar, encontraron el cuerpo. Marleny había sido presuntamente asesinada por el padre de sus hijos y él intentó ocultar el crimen de esta manera. ¿Por qué el temor y el terror de la familia, ahora de los abuelos, de las tías, de perder inclusive a los niños? Porque este sujeto, unos días antes de escaparse, de darse la fuga, de desaparecerse, ¿no?, le refirió a la abuela de los menores que quería él suicidarse, pero antes quería envenenar a los niños. Yo subí un día sábado, conversé con él y efectivamente, y él me ha manifestado ese detalle. Y el martes, este sujeto ya no estaba, se fue, desapareció. Otro detalle que los Estrada Bolívar observaron en esta casa es sobre el testimonio que brindó a la policía el sobrino de Segundo Apaza, un joven de 17 años que convivía con ellos y el día de la muerte, entierro y reparación del piso del cuarto de Marleny no escuchó nada. Ustedes ven la diferencia, la distancia es menos de 2 metros, ¿no? Y la ventana, mira, no tiene ni 50 centímetros de diferencia, vamos a decirlo así, para llegar al cuarto de mi hermana. En la manifestación que él hace, dice no haber escuchado absolutamente nada. A esta diferencia, ¿cómo no va a escuchar? Es algo ilógico. Con todas estas evidencias, el día martes, la familia hizo un alto en sus indagaciones para rendir los homenajes póstumos y cristiana sepultura a Marleny Estrada Bolívar, quien a sus 29 años deja 2 pequeños niños que lamentablemente están no habidos bajo la responsabilidad del hombre que acabó con su vida y hoy prófugo de la justicia. Es un feminicidio, pero al margen de irme a la pena máxima, lo principal ahora es reunir todos los elementos, bueno, que casi ya están todas, ¿no?, ahí saltantes, y encontrar a ese sujeto, encontrar a ese monstruo con vida. Y cuando ya él lo tenemos ahí, cuando las autoridades ya los captura, entonces exigiremos y la defensa luchará por el máximo de la pena, que tiene que ser así, ¿no?, cadena perpetua. A pesar del dolor, la familia de Marleny no se rinde. Por eso, junto a la División de Homicidios de la DIRINCRI, llegaron hasta la casa de los tíos paternos de Segundo Apaza, ubicada a 10 minutos del lugar del crimen. Aquí se dieron con la sorpresa que hace un mes el investigado había ocultado las máquinas de coser, hoy confiscadas, que utilizaba junto a Marleny en el negocio de textilería que tenían. Detalle que prueba que este sujeto actuó con premeditación, planeando todos los pormenores para su crimen y posterior fuga. ¿Desde cuándo están estas máquinas acá? Desde el día que él se escapó, se salió de la casa, hace 3 semanas, del 18 de agosto, a la tía de Segundo. Hace un mes y medio, no sé qué cantidad de tiempo, ya la había encargado la máquina ahí diciendo. No. Ya, 20 días. Pero la noticia, ¿cuándo ha salido? ¿La noticia 13 de julio. No, la noticia recién ha salido. Que ha muerto. Yo me entero recién, señor. Señor, con el debido respeto, recién ha salido esa noticia. Y yo también me sorprendí. Ese pata, yo escuchaba en radio, O sea, diciendo que trajo la máquina. No sé, mi mamá es el que ha recibido. ¿Por qué le comentó su mamá? Mi mamá me dice recién cuando salió en la tele. Los tíos paternos de Apaza fueron conducidos a la dependencia policial del sector para continuar con las investigaciones correspondientes. Al cierre de esta edición, Segundo Apaza Poyoqueri continúa fugado.
Además, la Policía Nacional del Perú ofrece recompensa por cualquier información que ayude para su captura. Un adelanto les puedo decir de que esta persona de segundo pasa paralelamente a las acciones investigativas que viene realizando la Policía Nacional. Ya se están haciendo las gestiones para que se coloque en la lista de los más buscados a nivel nacional. Ya el personal ha viajado a la localidad de Puno, a Yunguyo, donde vive su padre de este señor. También se han ido a lo que es San Juan del Lurigancho, en la jurisdicción de Huáscar, también se han ido hasta Ventanilla, y bueno, y hay otros lugares que la policía tiene que seguir buscando, según por indicios donde están sus amigos, sus familiares, y bueno, y seguimos en ese tipo de búsqueda, señores. Los padres y hermanos no pueden guardar el luto y hallar la paz eterna de Marlene por su brutal asesinato, porque a pesar del dolor, hoy la consigna es poder encontrar con vida a los niños que están expuestos y vulnerables al lado del hombre que, según todas las pruebas, fue capaz de acabar con la vida de la mujer que sufrió una dolorosa cadena de maltratos y agresiones durante toda su convivencia. Por eso es importante ubicar a este sujeto, no solo para descubrir los motivos de la muerte de su expareja, sino también para que la justicia condene ejemplarmente este cruel feminicidio. Señores autoridades, yo pido justicia, señores. A mi hija la enterraron acá, en su casa. Ese asesino la mató a mi hija. Ay, yo no sé dónde están mis nietos. Por favor, necesito justicia, por favor. Ten corazón, yo soy humano, yo no soy animal. Tengo corazón, señores autoridades. Necesito justicia, por favor. Además está decir que si usted conoce el paradero de Segundo Apasa Poyoqueri y sus hijos, por favor repórtelo. Ya vieron la desesperación de esta familia. Nos vamos a la pausa, rapidito, y vamos a regresar, señores, sobre todo los millennials que crecieron en esa nube mágica que fue Nube Luz, un fenómeno de la televisión peruana de exportación al mundo entero. Hablan Cindelas, Golmodis, Nube Torres, Almendra Gomelski, Rosana Fernando Maldonado, Marcos Zunino. Una nota imperdible de Fernando Díaz, con eso vamos a regresar, así que no te muevas. Pero antes, ¿conoces la forma más rápida para cambiar tu dinero? Cocos y Lucas, la única web donde cambias dólares y soles y recibes tu dinero de inmediato a tu cuenta. Es automático, obtienes un tipo de cambio súper bueno y además es muy seguro, ya que es un producto del BCP. Les dejo un súper dato. Cambia durante este mes y te devuelven hasta 30 soles por tu primera operación. Ingresa a www.cocosilucas.bcp.com. Más información y los términos y condiciones en la página oficial de Facebook Cocos y Lucas. Pausa, volvemos para hablar de Nube Luz, un reportaje de colección. Esta noche en Día D y pasaron 30 años. ¡Plástico, Palmar y ¡pum! La nueva vida de los habitantes de una mágica e inolvidable nube noventera. Fue una enseñanza tan grande, cambió mi vida, cambió el rumbo de mi carrera. Estoy muy agradecida. A ver, hablemos de Nube Luz, porque, a ver, los niños de mi generación crecimos viendo a Yola Colastri, soñando con ser una burbujita o una muñeca de pelo de lana de colores, ¿no es cierto? Pero los millennials crecieron en esa nube mágica que se llamaba Nube Luz. Protegidos en un manto protector en una década nefasta, la década de los apagones, de los coches bombas, del desmadre que sembró Sendero Luminoso en nuestro país. ¿No es cierto? Para los niños que crecieron con Nube Luz existía este paraíso, ¿no? De juegos fantásticos, multicolor, las dalinas, los nubetores, las cíndelas, el premio, el cono lleno de golosinas. Yo alcancé todavía a ver eso, aunque no lo crean, un poquito, lo alcancé a ver. Y bueno, nada, era el mundo con el que cualquier niño soñaba.
con el añadido de que tenían, ¿no es cierto?, un mensaje potente de protección a la niñez, ¿no?, de prevención, que siguen usándose hasta el día de hoy en campañas de protección a la niñez. Entonces, la trascendencia de Nubeluz va más allá, ¿no es cierto?, de solamente Nubeluz y el mundo fantástico, porque fue el único producto de la televisión nacional que se exportó al mundo, el único producto. Y además por el mensaje, por la trascendencia que dejó generación tras generación y sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, Fernando Díaz, en un reportaje de colección, conversa con Rosana Fernández Maldonado, con Almendra Gomelski, conversa con las gemelas Antoinette Elías, conversa con Marco Zunino, que está en México. Todos ellos parte de esto que se ha convertido en la gran familia Nubeluz. ¿Cómo es que llegaron a convertirse en eso que se llaman hoy familia? Eso es lo que se le cuenta a Fernando Díaz en el siguiente reportaje. El set de televisión que se convirtió en La Mauta era el set de televisión más grande de Latinoamérica. Simplemente entré a un mundo que nunca salí. Agradecida por vida. Era un escenario que acogió a más de 100 bellezas en pos de un cetro. Buenas noches, mi nombre es Francesca Sasa, soy de Lima y represento a Perú. Un coloso que se vino abajo con los mates del Ataíd y un subcampeonato mundial del 82. Cecilia Ataíd. Hay una guerra en mi corazón. En ese mismo lugar donde brillaron a fines de los 80 Soda Stereo e Indochina. Un coliseo hoy silenciado por la pandemia fue hace 30 años una nube en la tierra. Un lugar feliz donde los niños de aquel Perú de 1990 podían escapar de un país atrapado por la violencia. ¿No habían capturado a Abimael? No. ¿No había estallado Tarata? No. ¿No? Y a cada rato pasaba, en el Amauta nos decían, hay una bomba y teníamos que seguir en vivo, esperando que desactiven eso, o si era verdad o si era mentira, ¿no? Era complicado. Grántico, Palmani, ¡pum! ¡Vamos! ¡Arranca muchos globos! Bastaron 3 palabras mágicas que no existían en ningún diccionario castizo para abrir la puerta de ese gigantesco mundo fantástico que, a pesar del tiempo, ha seguido vigente en la memoria de quienes crecieron sintiéndose nubecinos y nubetores. Y los nubecinos que nos veían en esa época ahora ya son pues cuarentones, 35, 40 años, y ellos les hacen a sus hijos escuchar la música de Nubeluz, hasta le ponen los programas, y nosotros sentimos que estamos conectados con ellos también. Yo tengo la magia, yo tengo el poder, dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Ellas tenían la magia para permanecer 4 horas al aire, en medio de canciones, bailes y los juegos más alucinantes nunca antes vistos en la televisión mundial. Te deseo mucha suerte. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Prepárate! ¡Grántico, Palmani, ¡vamos, Se me hace tan difícil poder decirles, wow, qué privilegio, qué suerte, qué honor haber sido Dalina. La alegría de vivir no la tienes que pedir, solo tienes que sentirla dentro de tu corazón. Durante 6 años vivieron en una burbuja tan perfecta que una tarde de marzo de 1994 sintió el estallido de una estrella. Trágicamente murió en Lima Mónica Santamaría, presentadora del programa infantil El Club de Nubeluz, uno de los de mayor sintonía en Latinoamérica. Ese fue un aterrizaje muy grande para todas, porque claramente el vivir en esa perfección de las Dalinas, que siempre estaban sonrientes, que siempre estaban bellas, que siempre estaban radiantes, que siempre tenían una palabra amigable, pues nos desligaba un poquito de nuestra propia humanidad. Ella tenía exactamente nuestra edad, entonces hasta el día de hoy
recuerdas y piensas, o sea, es inevitable pensar, ¿no? ¿Qué sería de su vida si tuviera estos 47 años que yo tengo? ¿Tendría su familia? Te da una pena enorme. Siempre está presente. Es inevitable pensar, una chica tan hábil, me podría imaginar hacer lo que hubiera querido. La partida de Mónica Santamaría fue un duro golpe que, lejos de derrumbarlos, terminó convirtiendo a Dalina, Síndelas y Golmodis en una hermandad que parece detenida en el tiempo. Nubeluz no cerró como debió cerrar. Entonces para nosotros había como una deuda que teníamos y queríamos cerrar esta época tan maravillosa de nuestras vidas. Y de ahí vinieron los 25. Durante 3 décadas fueron el elenco del programa infantil que traspasó a la pantalla y que hoy reviven en un show virtual la fiesta inolvidable que hace 5 años los enfundó en aquel nostálgico vestuario galáctico, enviándolos de regreso a la nube. Volver a poner el traje. Las botas. Más que el traje, las botas. Las botas, sí. Ya llegó el momento de jugar y de reír. Esto se repite, pero ya, bueno, como dice la Almendra, ya hasta aquí nomás, 30 años ya. Mira, todos decimos lo mismo. En la televisión peruana, los niños que pasamos del blanco y negro al color, lo hicimos bajo el manto protector de la chica de la tele. No había nadie como ella, era la maestra de nido. Yola Polastri cantaba La gallina turuleca, Cepillín o El telefonito, y todos embobados la seguíamos como las ratas al flautista de Hamelin. Con esas faldas y toda angelical, y sí, yo moría por Yola. Pero la eterna Yola no calculó que sus burbujitos se convertirían en burbujones y que los niños de los 90 ya no querían ser parte de su banda. El 4 y el 5 se disputaban a la aeróbica Yuli, quien se había robado el corazón de los niños. Veníamos a reemplazar a Yuli, que Yuli ya tenía un nombre y estaba muy afiatada en el medio, y de golpe desaparece Yuli y el canal se vuelve loco para ¿qué ponemos acá? ¿Dibujos animados? Las modelos más cotizadas de aquel Perú de los 90 se pusieron a la cola del casting. En la lista estaban 2 amigas cuyos rostros aparecían en los comerciales. Una de ellas era Paola Gomelski. Me hacía llamar Paola, no Almendra. Porque si yo era alta, flaca, pecosa, y encima llamarme Almendra, era lo peor que me podía pasar. El modelaje le devolvió la autoestima perdida en los años de escuela. Mónica, en cambio, era un torbellino. Mónica era chiquita, yo alta, una cosa era hacer fotos, otra era televisión. Dije, ya voy a ir como para allá, que no me llamen más. Y quedé. No sabían realmente a lo que se metían. Los productores tenían 3 ideas en la mente. Y habían 3 alternativas, que era una fiesta, que era una nube y era un parque de diversiones. Y al final terminó ganando la nube. Había que empezar desde cero, romper el molde de todo lo antes visto, crear un universo nuevo con su propio idioma y todos sus habitantes. Yo tenía 13 y mi prima tenía 18. Dijimos, bueno, ya fue, vamos a elegir. Nos hicieron bailar, nos entrevistaron, cantamos un poquito y las 2 salimos elegidas de entre las 45 chicas que habían ese día. Nos cayó del cielo la oportunidad de ser parte de Nubeluz. En ese entonces hacíamos ballet, éramos muy deportistas, entonces con el tema del baile para nosotros fue fácil y eso nos encantaba hacer, aunque éramos muy tímidas y muy nerviosas al comienzo. Se creó la marca Nubeluz y las Dalinas se multiplicaron por 4. Desde Miami llegó Lili. Me metieron de cabeza Golmodis, Síndelas, Dalinas, Bluff, Branti, papá. Todo eso para mí era apréndetelo rápido y apúrate, porque entras el jueves de la próxima semana en vivo. Levanten las manos, venga la alegría, vamos a reírnos de la vida. Y de Colombia, la bella Xiomí. Las giras de Nubeluz llenaron los escenarios más importantes de América.
cada vez pasaban cosas nuevas, cada vez teníamos más conciertos, cada vez estábamos en escenarios inimaginables como Viña del Mar, como el Luna Park, como el Gran Rex, como el Monumental en Chile. Y la verdad es que el impacto que tuvimos en esta generación pues fue enorme. Venía, lo comía y el Amauta se caía a pedazos. En 1994, cuando el programa estaba en su mejor momento, una turbulencia estremeció la nube. Fue muy desconcertante, ¿no? Porque de un momento a otro una persona importante, ¿no?, dentro del programa, dentro de nosotros, ya no está más. La forma no fue pues la esperada, pero golpeó y en las giras también lo sentimos. Yo me fui antes que se termine. Fue una decisión personal. Yo sentía que a partir de lo de Mónica había perdido mucho el programa. Y por más que trataban todos de sacarlo adelante, de generar nuevas cosas, era muy difícil. Karina Calmet se sumó al team de Dalinas, pero el programa llegaría a su final en 1996. Nadie imaginó que esta familia glúfica se mantendría unida décadas después. Fernando, ¿sabes cómo se llama nuestro grupo de amigos en WhatsApp? Nube Amigos. Recontra creativos. Todos me preguntan qué es lo que quiero ser. Casi todos hicieron carrera en la televisión o en la música y construyeron lejos de la nube una hermandad que los puso a prueba desde aquel día en que Mónica se marchó. Hace poco, Almendra perdió a su padre a causa del COVID-19. Hay que hacerse fuerte, no solamente hacerse fuerte, hay que vivir un día a la vez, saber que hoy tienes esto, mañana puede ser que no lo tengas, disfrutarlo, darle una mano a la gente está pidiendo a gritos ayuda. Han estado juntos en los momentos felices, pero también en los más duros, donde han acompañado a la Síndela Anabel Elías en su lucha por curar a su hijo del cáncer. Mi hijo tuvo un derrame cerebral a causa de un tumor, la verdad que salvó la vida de milagro y superó el tratamiento también de quimioterapia. De verdad que fue maravilloso sentir tanto amor de tanta gente que conocía y que no conocía. Ayúdame a construir un nuevo mundo sin fronteras, donde se pueda ser feliz. Cuando la fama se apagó, entendieron que el mundo real estaba afuera del Coliseo Amauta y que sus mensajes y canciones calaron hondo en el alma de los niños. Yo le hablé a la pantalla en ese momento cuando él necesitaba ese mensaje y que le evité el haber acabado con su vida. O sea, cuando te dicen esas cosas dices, miércoles, o sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque al final tú le hablabas a una cámara. ¡Hola, vecino! En nombre de aquella legión de seguidores, volvieron a enfundarse en trajes de látex y botas altas para festejar con los fanáticos de Noveluz la vigencia de una historia sin fin. El día del estreno de estos 7 días que fueron, hubo un arcoíris maravilloso justo antes de empezar el espectáculo, que fue para nosotros una señal clara de que Mónica estaba ahí y nos daba la venia, así que todo salió increíble. En la primera función estábamos todos emocionadísimos y cuando terminó eran unos llantos, una cosa que no podíamos más, porque es muy impactante estar con el público, acercarse al público y ver a gente de 35, 40 años cantar Cuidado o Papi deja de fumar como si estuvieran en un concierto de Soda Stereo. Un show impecable producido por Tondero los reunió para los 25, pero hoy que celebran 30, la fiesta se trasladará a una nube virtual. En la plataforma Netsum por solo $19.90 podrán ver el show de los 25 años con un material exclusivo. Yo tengo la magia, yo tengo el poder dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Una banda sonora potente,
el latido de toda una generación. El tiempo ha demostrado que ellos realmente tenían la magia. Recordarles que el momento para todos es hoy. Vívanlo con intensidad, gócense esta experiencia llamada vida y no se les olvide nunca estas palabras mágicas: Grántico, Palman y Zoom. No necesito más. Y si quieres ver el show porque no estuviste ahí, lo puedes ver en la plataforma NetZoom, que ya está colgado ahí. Recuerda, el show de los 25 años de Nubeluz en la plataforma NetZoom. Nosotros tenemos que hacer pausa y vamos a regresar para ver los resultados de la encuesta que hicimos hoy en nuestra cuenta de Twitter de Día D. ¿Qué opina sobre la decisión del Congreso de llevar adelante la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra? Y gracias por viralizar el hashtag de esta noche, porque toda esta situación nos llevó a poner este hashtag. Estamos hartos, sí, hartos de tanta mezquindad política, de tanta miseria, ¿no? De la precariedad con la que se gobierna en Palacio de Gobierno, en el Congreso de la República, y los peruanos, como dije, en medio, aplastados y ya suficientemente arrinconados con una pandemia que mata y que además nos está generando la peor crisis económica de las últimas décadas. Volvemos aquí en Día D. Perdón, anunció el mensaje de nuestro auspiciador. Yo ya decía, volvemos. Si tienes más de 60 años... Esta noche pusimos un hashtag que creo que refleja lo que sentimos todos los peruanos en esta coyuntura. Hartos, estamos hartos, ¿no?, de esta clase política y los peruanos hechos sanguchito en medio de tanto apetito por el poder y no realmente por servir al peruano que los eligió, y además mal servidos en medio de una pandemia que mata y que nos está dejando misios, pateando latas, sin chamba. Y les preguntamos si usted consideraba pertinente, si es que la decisión del Congreso de promover la vacancia del presidente Martín Vizcarra, y no es que oponerse a la vacancia, ya lo dijimos, sea defender al presidente, sino defender la necesidad de hacer una transición democrática, por el amor de Dios. ¿Qué opinaron ustedes? Mayoritariamente votando de que esta movida en el Parlamento es un despropósito. Es un despropósito. De ahí el hashtag que creo que recoge el sentir de la mayoría de los peruanos. Estamos hartos. Gracias por participar en nuestra votación. Vamos a una pausa, volvemos con más aquí en Día D. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo. Chao.